Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Nada, bienvenidos una vez más a otra sesión del APA Talks. Sabéis que son es la manera que hemos denominado los seminarios y webinars que estamos haciendo, creemos que de interés para todos vosotros. Y nada, esperar un momento, porque estoy aquí familiarizándome con la herramienta, ¿verdad? Porque para estos seminarios utilizamos el Zoom. Yo creo que ahora nos veis solo la cámara de la oficina de Madrid. Ahora nos presentamos los que estamos aquí. Y lo que os decía, disculpar porque me estoy familiarizando de nuevo con el Zoom, que desde la pandemia no lo utilizaba. Y hoy en día solo usamos el Teams, sin embargo, para estas reuniones pues preferimos usar el Zoom, que nos facilita mucho más pues la vida, la participación vuestra, etcétera, etcétera. Así que nada, oye, bueno, yo soy José María González Moya, algunos me conoceréis, otros no. Encantado de saludaros y estamos aquí en la oficina de Madrid. Voy por orden, digamos, de cómo estamos sentados. A vuestra izquierda, supongo, que es mi derecha, veis a Javier Muñoz, compañero de APA, Luis Castro, de Osborne Anclar, que nos va a dar una de las dos charlas en profundidad del tema que hablamos hoy. Y a vuestra derecha tenéis pues, a mis compañeras Irma Villar, directora de proyectos, y Rebeca Sánchez, también de APA, que es la que me va a ayudar, ¿verdad, Rebeca? Así que nada, bienvenidos a todos, y también nos acompaña, que lo podéis ver en la pantalla, que no ha podido venir a acompañarnos aquí en la oficina. Bueno, ha tenido una circunstancia, pero bueno, está con nosotros Jesús Elizalde, que ahora los presentaré formalmente. Buenos días, Jesús, y nada, pues arrancamos. Yo simplemente quería, bueno, el desarrollo del webinar, ¿cuál va a ser? Ya os lo hemos anunciado. Nuestra idea es que dure una hora y algo, en función de las preguntas que tengáis, ¿vale? Sabéis que este APA Talks es el tercero que hacemos. Nuestra idea es seguir compartiendo con todos vosotros pues, temas de interés, temas que os puedan preocupar. Este estaba entre uno de los prioritarios que nos habéis transmitido vosotros, los socios, o incluso no socios de APA, que pues tenían interés en conocer cuál era la situación de estas zonas de aceleración renovable. Y bueno, nos hemos embarcado en esto. La idea, como decía, era pues, hacer dos presentaciones, dos PowerPoint que correrán a cargo de Luis y de Jesús, y nada más. Yo simplemente un comentario inicial. Sabéis que bueno, tenemos encima de la mesa la DER3 o la Red 3, según sea de denominación anglo o española, que tenemos pendiente de transposición. Estamos haciendo a trozos, digamos, alguna de esas transposiciones, pero uno de los temas más importantes y que más nos preocupan es la parte de la directiva, en particular el artículo 15 y el artículo 16, que habla sobre estas zonas de aceleración renovable, sobre el interés público superior o preponderante, creo que se llama, de lo que debe ser las renovables para facilitarnos la vida, ¿no? Yo creo que todos vosotros tenéis miles, por no decir millones, de problemas en la tramitación administrativa, tramitación ambiental, y la directiva ya desde hace muchos años, si recordáis, también creo que era el artículo 16 de la DER2 la que establecía pues, los plazos y las obligaciones por parte de los Estados miembros. Y nada más, sabéis que por mi parte deciros que bueno, las fechas, aunque ahora Luis y Jesús nos darán en detalle todo, sabéis que dentro de esto tendríamos que haber tenido la cartografía para conocer estas zonas de aceleración. El plazo creo que era el 21 de mayo de este año, y aquí en España pues no hemos hecho nada o casi nada. Sí que han sido algo pioneras las islas, ¿vale? Que han iniciado los trámites, algo más avanzados las Islas Canarias, pero bueno, ha habido un problema en la tramitación y en cómo han puesto en marcha, digamos, el proceso de consulta y de participación de las zonas de aceleración, y parece que van a tener que reiniciarlo o dar marcha atrás en algunos de los casos, ¿no? Estas zonas de aceleración teníamos que haber tenido la cartografía y en teoría deberían estar vigentes en febrero del 26, plenamente vigentes y de aplicación. Todo esto se tendrá que coordinar con el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que lo tendríamos que ver también este segundo semestre del 2025, pero bueno, son todas estas cosas que digamos, la idiosincrasia de, no sé si de Europa, seguro, de España en particular también, que vamos con retraso de forma continua. Y nada más, por mi parte, pues daros las gracias por acompañarnos, deciros eso, lo que vamos a hacer es
Creo que os parezca bien. Harán las presentaciones Luis y Jesús y luego damos un turno de preguntas que a través del botón, entiendo que es... Ah, vale, no chat, ¿vale? Hay un botón de preguntas y respuestas. Trataremos de atenderlas todas, ¿vale? Pero si quedara algo en el tintero, oye, pues os pasaremos luego las presentaciones. Entiendo que Jesús y Luis no tendrán problema en compartirlas y os pasaremos su contacto si queréis escribirles con alguna duda o a nosotros en APA para poder solucionar alguna duda que haya quedado en el tintero. Así que nada, bueno, son las 11, no llega a las 11:10. Como os decía, la idea, vamos a ver si en una hora, yo les pediré a Luis y a Jesús si en 20 minutos más o menos pueden dar sus presentaciones y luego dejemos la posibilidad del turno de preguntas. Y nada más, bueno, formalmente presentarlos, pues lo conocéis, yo creo, los dos. Luis Castro es socio y director del área de energía e infraestructuras de Osborne Clark, que lo conocéis de sobra, un despacho con un bagaje y una experiencia de sobra conocida y que particularmente en APA siempre nos han ayudado, nos han apoyado y hemos trabajado estrechamente. O sea que es un placer contar con Luis. Gracias, Luis, por acompañarnos, que ha podido venir. Ya le veis que está aquí en la oficina con nosotros. Y luego tenemos a Jesús Alijarde, que es socio fundador y CEO de Ibersit, que es Sostenibilidad y Desarrollo, ¿verdad? Jesús, Eso un es, placer. eso es. La próxima te esperamos, si Dios quiere, aquí en Madrid. Así que nada, yo lo Eso que os espero, pedí, eso espero. tratar de aprovechar al máximo posible su conocimiento, su experiencia y nada más. Yo ahora, pues nada, Luis, comienzas tú, voy a dejarle que se ponga aquí, que toma el mando, yo me quedaré aquí con vosotros, sobre todo para aprender. Para aprender, ¿vale? Incluso alguna pregunta si surge y da tiempo, pues seguro que le plantearé a los dos. Nada, comenzamos. ¿Ya se está viendo la presentación y demás? Vale. Enseguida la compartir. Esto es lo que viene yo. Bueno, que sepáis el resto no lo veis, pero se habían registrado unas 250 personas o así, debemos ir por 180, supongo que irá creciendo de asistentes, pero vamos, que estamos unos poquitos, aunque aquí físicamente somos pocos, pero conectados sois muchos. De cara a las preguntas, disculpadnos si alguna se nos pasa, vamos a tratar de hacer un esfuerzo, ¿verdad?, de recopilar las que más se repitan o las que más interés despierten, pero... Sí, con el... Pero cualquier cosa, aquí. ¿Vale? Pues nada, Luis, todo tuyo. Perfecto. A ver, vamos a ver si es este o el de abajo. ¿Javi? Yo creo que no está funcionando el de avanzar. Tienes que pinchar en la mitad de la presión. Pincha en la pantalla. Ahí, sí. ya está. Y para atrás. Aquí. Ahí. Listo. Fenomenal. Bueno, pues José María, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias también por invitarnos a Patox. Creo que es una iniciativa, pues la verdad es que digna de encomio, porque al final de lo que se trata es de compartir en el sector pues aquellas cuestiones que parecen verdaderamente no solo interesantes desde un punto de vista teórico, sino al final útiles desde un punto de vista práctico, y esta es una de esas que en todos los eventos al final se plantea. Lo de las directivas está muy bien, pero ¿qué trascendencia práctica tienen? ¿Cómo vamos a ser capaces de aprovechar las previsiones normativas que nos vienen de Europa? Y hoy vamos a entrar en ello. Yo voy a ocuparme de una descripción más jurídica, más teórica, general de lo que es el marco conceptual y jurídico de lo que son las ZAR, y luego Jesús entrará en cuestiones de naturaleza más técnica. Y bueno, pues si podemos luego también comentar un poco algunas cuestiones que tienen índole de tanto jurídico como técnico, pues mucho mejor. En ese índice que veis ahí, pues están los 20 minutos que me tocan, que como siempre es un reto porque hay muchas cosas que decir y muy poco tiempo disponible. Pero asumo el reto y vamos allá. Al final, situando un poco el tema dentro de la normativa, pues sabéis cuál fue el contexto de crisis energética, conflicto Rusia-Ucrania. Se dictan tanto el reglamento como la directiva, uno con afán
de establecimiento inmediato y temporal de determinadas medidas. Como veis en la pantalla, esas medidas van dirigidas fundamentalmente a facilitar el desarrollo de los proyectos y, bueno, pues tienen un foco. Nos lo avanzaba antes José María. Inicialmente, esa definición de consagrar a las renovables con ese interés público superior. Y por explicar, ¿qué es esto del interés público superior? Que no tiene nada que ver con la utilidad pública y con otros conceptos parecidos. Lo del interés público superior nos lo decía José María también de forma muy acertada. Se trata de que cuando llegamos en el desarrollo de proyectos a, bueno, pues a solapar intereses públicos, en definitiva, pues que los intereses públicos en juego que se dan en la tramitación de los proyectos se consideren de tal forma en la ponderación, que creo que es la palabra clave ahí, se consideren de tal forma que las renovables puedan ser consideradas como de un interés más digno de protección o superior a las demás. Bueno, pues todos nos hemos encontrado en el desarrollo de proyectos, pues materias que tienen interés público y que siempre presentan conflictos. Pues esos conflictos, teóricamente, debido a la situación que se da en ese momento, el legislador europeo considera que merecen ser declaradas de interés público superior y que hay que ponderar esos intereses en juego primando el interés público superior de las renovables. La otra materia en la que se enfoca toda esta normativa es la simplificación. Simplificación que también es digna de alabanza y que desgraciadamente, no sé la del interés público superior, ahora hablaremos de ella, pero desde luego la de la simplificación, pues siempre se habla de ella y es compleja, porque cuando se trata de desarrollar proyectos de renovable ya no solo están aquellas materias que tienen intereses públicos concurrentes, sino fundamentalmente nos encontramos con materias urbanísticas y medioambientales que hacen especialmente complejo el desarrollo de los proyectos. Pero, ¿qué pretendía el reglamento en primer lugar? Pues como os decía, dar un marco temporal, ¿vale? Dar un marco temporal que exigía establecer medidas concretas de aceleración de procesos, de procedimientos de concesión de autorizaciones, establecer esa presunción de la que hablábamos, establecer medidas específicas para determinadas tecnologías, ahí se citan en la presentación algunas, la repotenciación de instalaciones, las bombas de calor, la energía solar, establecer exenciones concretas para evaluaciones ambientales y simplificar plazos, acortar plazos y establecer procedimientos simplificados. La directiva es más ambiciosa. La directiva lo que trata es de establecer un marco de desarrollo posterior por cada uno de los estados de hacia dónde deben ir las normativas estatales. Y por eso, bueno, pues se establecen esas circunstancias o esos requisitos al que luego tienen que ir las normativas a través de la transposición. Transposición que tiene una fecha, que esa fecha ha sido superada y que por eso luego, al final, hablaremos de la directiva es de aplicación directa, porque me parece que es el punto más interesante aquí. Esas medidas que establece la directiva, podemos citarlas en un tribunal español, en un procedimiento administrativo español, ¿de qué nos sirven? ¿No? Y veremos cómo y de qué forma podemos plantear eso. La presentación la vais a tener y por eso no me voy a detener en las cuestiones muy específicas porque entonces no tendríamos tiempo. Empezamos por el reglamento y veréis que respecto del reglamento se establecen normas temporales y que respecto del interés público superior hablamos de, por ejemplo, la evaluación de impacto simplificada con el establecimiento de excepciones específicas en la legislación medioambiental. Los Estados miembros, dice el reglamento, deben garantizar que al ponderar los intereses jurídicos, por eso insistía en la palabra ponderación, en cada caso debe darse prioridad al desarrollo de los proyectos de generación de renovables. Os pongo ahí un caso prototípico. Los derechos mineros, ¿no? O sea, nos encontramos muchas veces que desarrollamos el proyecto y aparece una cuadrícula minera, aparece un permiso de investigación, aparece una concesión. Bueno, ya se complicó todo, porque además eso al final hay que analizar, negociar, declarar la compatibilidad.
Bueno, de momento, bajo el marco del reglamento, ya tenemos una norma de aplicación directa, en este caso ya superada, por eso fundamentalmente en términos prácticos tenemos que irnos a la directiva, pero ojo, a pesar de ese interés público superior, y pongo en la presentación, pero puntos suspensivos, se deben adoptar también medidas adecuadas de conservación de especies que contribuyan a mantener las poblaciones de las especies en un estado de conservación favorable. Con lo cual, tensión siempre, desarrollo de proyectos sí, no nos olvidemos del medio ambiente, lo cual no tiene ninguna crítica. Esto es así, queremos conservar el planeta y queremos conservar la biodiversidad. Hay una cosa que sí me gustaría recalcar, que es la introducción en el reglamento de un nuevo requisito en las evaluaciones ambientales, que implica que en la evaluación de alternativas siempre tenemos que considerar alternativas que sean compatibles con el proyecto. Estamos acostumbrados en las evaluaciones ambientales a ver el típico caso cero, alternativa 0, no se hace nada, alternativa 1 es la que nos gusta, alternativa 2, conseguimos a medias el proyecto, alternativa 3, conseguimos un 75% del proyecto a costa de perder no sé qué. No, lo que nos dicen es, oye, vamos a evaluar alternativas reales, vamos a intentar valorar alternativas que nos permita, en todo caso, conseguir que el proyecto salga adelante. En cuanto a medidas concretas de autorizaciones, os cito en la presentación, bueno, pues una norma que nadie se creía y que efectivamente pues aquí en España pues no ha tenido ningún éxito, que es el desarrollo de proyectos de autorización de proyectos solares en 3 meses, la exención de la evaluación de impacto ambiental para determinadas instalaciones, ahí los tenéis, almacenamiento hibridado, proyectos ubicados sobre cubierta, bueno, claro, salvo excepciones en las que tengamos figuras de protección, en cuyo caso pues estas reglas no aplican. Y los silencios positivos. Los silencios positivos son una herramienta fundamental que tampoco están dando el juego que deberían dar, porque nos arreglan pues situaciones muy complicadas, sobre todo vinculadas a los hitos, como todos sabéis, ¿vale? También en la repotenciación de instalaciones, también la aceleración del despliegue de bombas de calor y, como digo, no entro en todo porque entonces en lugar de 20 cubrimos la hora. Y vamos ya con la directiva. La directiva de momento aumenta el objetivo. De un 32, el target de renovables, de un 32 pasamos a un 42,5 y se propone también como objetivo indicativo que esa cuota se incremente hasta el 45. Esto en España pues, nos parece menos importante porque vamos muy rápido, pero a nivel europeo pues, es muy importante, ¿no? Y entramos en el tema estrella de hoy, en las zonas de aceleración renovable, que es bueno, pues la materia que no solo nos trae hoy aquí, sino que plantea pues, perfiles verdaderamente orientados a la discusión, porque lo que tenemos que ver, y os recuerdo el título del APA Talks de hoy, esto es, nos va a facilitar la implantación de proyectos o va a ser un limitante. Al final, las zonas de aceleración renovable va a ser el único sitio donde vamos a terminar pudiendo hacer proyectos renovables, va a tener ese efecto desincentivador en lugar de facilitador o incentivador. Pues luego veremos en algunas conclusiones y ya hay algunos informes que terminan diciendo que probablemente cuando se identifiquen pues habrá una tentación de que sea eso, de que sea el sitio donde se pueden poner parques. Y en otro no. Y en otro sitio no. A ver, en términos prácticos, y aquí me permito comentar una cosa fuera de presentación. En términos prácticos, yo siempre he dicho que el problema que tenía este país es que planificamos poco. Y quiero que se me entienda, porque tenemos 1000 planes, pero planificamos poco en términos de pensar con tiempo, pensar con estrategia y diseñar lo que queremos en un plazo, dar los pasos y cumplirlo. Gobierne con quien gobierne, pase lo que pase y de forma ordenada. Esto pasa en otros países, especialmente en los anglosajones, y aquí no lo hacemos. Ahora empezamos a suspender planes municipales para establecer zonas donde tienen que ir las renovables, pero lo hacemos de forma anárquica, no consideramos los proyectos que están en tramitación, no valoramos si estamos perjudicando definitivamente proyectos porque no van a poder cumplir hitos, no consideramos ni siquiera plazos específicos de suspensión, sino que hablamos de plazos máximos de suspensión. Eso no es orden, eso no es estrategia, eso no es planificación. Con lo cual, en términos generales, las ZAR, en la medida en la que suponen planificar, están o deben ser, a mi juicio, muy bien acogidas, ¿vale?
Ahí lo tenéis en la presentación. Se elaborarán planes que señalen las zonas de aceleración renovable para uno o más tipos de fuentes de energía. Dichos planes designarán aquellas áreas especialmente adecuadas para instalar plantas de energía renovable. Especialmente adecuadas. Especialmente adecuadas. Es decir, las demás también pueden ser viables, pero insisto, tal y como estamos avanzando, creo que terminaremos en que esas especialmente adecuadas serán las únicas adecuadas para hacer renovables. El desarrollo de proyectos renovables en la STAR permitirá reducir los plazos, ahí os hablo de plazos de 12 meses y 24 meses. El trámite de evaluación de impacto ambiental, en principio, debería quedar exento en los proyectos ubicados de ZAR y bueno, luego hablaremos de repotenciaciones, luego hablaremos del desarrollo específico de proyectos. ¿Por qué una repotenciación hay que someterla a evaluación ambiental completa? Veamos aquello en lo que se modifica, lo que ya se hizo, simplifiquemos. Y también se contempla en la directiva el silencio administrativo positivo para la tramitación de proyectos en etapas administrativas intermedias. Ojo, no al final, no por la obtención de las autorizaciones definitivas. Y esta aprobación tácita operará cuando los proyectos requieran de evaluación de impacto ambiental, porque a veces no será el caso, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿vale? Y simplificación. Se establece la obligación de los estados de crear un punto de contacto único, una ventanilla única donde se tramita el procedimiento administrativo. Recordemos que esto deberíamos tenerlo ya en España porque lo estableció el Real Decreto 6/2022 y que en principio cuando desarrollamos un proyecto de renovables nos vamos a hablar con el órgano sustantivo y el órgano sustantivo de una forma o de otra, mejor o peor, coordina la tramitación. Luego esto de alguna forma ya lo tenemos. Se incorporan normativamente también medidas que ya se habían establecido de manera temporal y excepcional por el reglamento, como es esa presunción del interés público superior y la aceleración de los procedimientos. José María nos anticipaba que el periodo de transposición de Red 3 finalizó el 21 de mayo de 2025 y si ha finalizado el plazo de transposición, primero, decepción, deberíamos haber hecho los deberes. En segundo lugar, ¿qué pasa con esto? Es una norma, se habla del efecto directo de las directivas una vez que pasa el periodo de transposición. Lo que tendremos que ver, y lo veremos luego al final, es si es posible implementar las medidas que se contemplan sin un ulterior desarrollo, porque por mucho que haya pasado el periodo de transposición, si no hay medidas concretas, esto será verdaderamente difícil. Y hay ahí también una circunstancia que es que ya los Estados miembros deberían haber garantizado que los proyectos renovables sean considerados de interés público superior, es decir, a la hora de ponderar intereses públicos en juego desde el 21 de marzo de 2024. Esto nos ha permitido a todos, y esto es algo que estamos haciendo siempre, alegar esto en todos los escritos, en todos los trámites, en todos los procedimientos judiciales y en algunos casos hasta con éxito. Enhorabuena. Pero es complejo, es complejo. Y vamos a ver en términos prácticos qué significa esta designación de zonas de aceleración renovable. En primer lugar, ya nos hablaba José María de que vienen contempladas en el artículo 15 de la directiva y pueden ser áreas terrestres, de aguas interiores o marinas donde no se prevea un impacto ambiental significativo por el despliegue de renovables. Y veis ahí en la presentación que se habla de priorizar superficies artificiales y construidas, ¿vale? Bueno, esto parece razonable, pero parece algo muy concreto, vinculado al C&I, al Commercial and Industrial, a temas de tejados o algo parecido, porque si no, otro tipo de infraestructuras es complejo, ¿no? Y excluyendo espacios Red Natura 2000 y otras áreas protegidas, salvo excepciones muy concretas, con lo cual, bueno, pues todo camina a lo que decíamos y estamos limitándolos a aquellos sitios donde efectivamente no vamos a tener esos limitantes ambientales, pues esto pues va a ser una indicación de dónde podremos poner plantas, ¿no? Y plazos relevantes, pues lo decíamos antes también, el 21 de mayo de 2025 deberíamos haber cartografiado el territorio para haber identificado dónde es razonable considerar que esto se puede hacer y no. La designación de las ZAR deberían tener ese plazo que indicabas, José María, del 21 de febrero de 2026.
y de manera transitoria hasta mayo del 24. Es curioso porque la directiva contempla la posibilidad de declarar como ZAR zonas ya designadas y esto nos lleva a pensar que nosotros tenemos ya una zonificación del Ministerio, con lo cual eso, en términos prácticos e invocando la directiva, nos podría haber permitido ya, pues, utilizando ese periodo transitorio para considerar de alguna forma aquellos espacios en los que el Ministerio nos dijo que no había inconveniente para el desarrollo de proyectos como zonas de aceleración. Esto hace más complejo todavía la invocación del efecto directo porque es difícil concretarlo porque ahí en el Ministerio pues al final lo que tenemos es fundamentalmente dónde no y dónde sí digamos que es más amplio, pero bueno, lo apunto como ángulo, ¿no? En la transposición a España, que al final es el problema práctico, veréis en la presentación que decimos no está traspuesto, ya lo hemos dicho. Ojo, no está traspuesto en España y no está traspuesto verdaderamente en ningún país europeo. Luego veremos en lo que se ha avanzado en países europeos. Algunos han traspuesto la directiva, pero sin efecto, porque no han establecido medidas o porque el procedimiento está impugnado, pero todavía no hay una aplicación práctica clara de las ZAR, ¿vale? Y luego, bueno, veis que hablamos ahí de los artículos 6 y 7 del Real Decreto 6/2022 con esta zonificación ambiental del Ministerio, de los POEM, de las indicaciones de los planes de ordenación del espacio marítimo para la eólica offshore y que a nivel autonómico existen algunas propuestas para elaborar mapas en las islas, ¿no? Que es lo que decía José María en la introducción. Baleares, que ha aprobado un decreto ley de medidas para impulsar proyectos estratégicos que, bueno, nos afecta a la tramitación de renovables en general, porque, bueno, se establece quién es el órgano competente para tramitar. Estamos teniendo algunos problemas con bueno, la pelea habitual entre Consell, entre Govern y los ayuntamientos. Y este decreto trata de poner un poco de orden en esos proyectos estratégicos y en Canarias que se ha elaborado para Lanzarote un mapa de zonas aptas y condicionadas para la implantación de energía fotovoltaica y eólica, ¿no? Voy a correr un poquito. Bueno, como vais a tener toda la presentación, Sí. céntrate, Luis, si quieres, en lo Sí, que sí. creas importante. Pasos para las ZAR. Aquí voy a volar. Mirad, están establecidas en la directiva. El esbozar el proceso, elaborar una cartografía, identificar áreas, proponer áreas candidatas y al final designar estas áreas. Os llamo la atención sobre el parrafito que viene abajo. Durante todo el procedimiento deberían seguirse los principios rectores básicos, que son que se minimicen los impactos tanto del entorno natural como en el entorno social, ya sabéis, las comunidades. De lo que se trata es de implementar también procedimientos que permitan ese diálogo con comunidades. Que se procure una participación pública real y efectiva. Esto hay que insistir hasta la saciedad porque es la clave del desarrollo, de un desarrollo limpio y rápido de un proyecto, porque si no tendremos miles de alegaciones. Y finalmente que se prevea un plan de revisión y actualización para la mejora continua de las ZAR, porque las ZAR de ahora no tienen nada que ver con las ZAR de dentro de un tiempo, ¿vale? ¿Y cuáles son los problemas con los que nos vamos a encontrar? Y creo que si hemos cumplido el plazo lo vamos a dejar aquí, aunque os dé en una capsulita un minuto de resumen de las siguientes. Factores de exclusión. Al final, ¿dónde no podremos tener ZAR? Pues en función de la cartografía disponible tendremos factores de exclusión. ¿Qué pasa con Red Natura, con CEPA, con embalses y zonas inundables, con núcleos de población y esos buffers que se establecen de 500 metros desde el núcleo de población, o en BIC, yacimientos arqueológicos o patrimonio cultural y ese buffer de 200 metros? Y respecto de la capacidad de acogida, ¿qué pasa con todas aquellas zonas que ya son de habitual instalación de renovables y que están pues, con una alta densidad de ocupación? ¿Cuál es la capacidad real de acogida? Y el problema que más citamos y que más difícil tratamiento y solución tiene, que es la pluralidad de administraciones afectadas. Al final, ¿quién tiene que participar para desarrollar las ZAR? Pues parece que de forma natural son las comunidades autónomas las que tienen competencias en ordenación
tanto territorial como ambiental y urbanística, pero el Ministerio también tiene sus competencias, con lo cual debe haber una correcta coordinación interadministrativa que nos va a dar muchos problemas. Decía que voy a pasar muy rápido sobre las siguientes diapositivas. Sencillamente recordar que ya hay un análisis hecho por Red Eléctrica para el caso extremeño, y aquí se da una conclusión muy curiosa. Considerando energía eólica y energía fotovoltaica, nos encontramos que zonas de muy alta capacidad de acogida para eólica y para fotovoltaica, pues nos encontramos con un 9% y un 7% del territorio respectivamente. Pero si mezclamos eso con la experiencia que tenemos en materia de desarrollo, en puntos de conexión, en circunstancias de naturaleza técnica, nos damos cuenta de que no tenemos más de un 5% del territorio para implantar renovables. Estamos hablando de Extremadura, que es uno de nuestros líderes en desarrollo renovable, con lo cual vamos caminando hacia la conclusión anticipada ya de que a lo mejor la STAR pues es casi una forma de constreñir más que de facilitar el desarrollo de proyectos en unas áreas. Esta es una diapositiva ya que al final trata de contaros un poco con más detalle las consecuencias prácticas del interés público superior, pero como lo hemos hablado al principio, pues vamos a pasar muy rápido sobre ella. Quiero decir también que hay comunidades autónomas que sin haber implantado ZAR sí que han desarrollado el concepto del interés público superior, el caso de Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Canarias y Galicia, y es loable que lo hayan hecho, y en ellas ya estamos trabajando bajo ese concepto. Y hay alguna de ellas, como el caso catalán, en el que están hablando específicamente no solo de considerar intereses concurrentes en utilidades públicas, intereses públicos, ponderación, sino que habla de, en determinadas circunstancias, cómo hay que trabajar la protección ambiental y las renovables con esa ponderación del interés público superior en Cataluña. Muy interesante. Y ahí tenéis un cuadro, tendréis las diapositivas de la implementación de la directiva en cada uno de los Estados miembros. Os decía que, por ejemplo, el caso italiano es muy interesante. Se establecen en distintas regiones pues una especie de división del territorio en zonas adecuadas, zonas normales, zonas inadecuadas y zonas prohibidas. Esto la verdad es que es muy intuitivo, muy interesante, pero se ha impugnado y no está en vigor. Francia, que se implementaron algunas TAR en el 2023 tras la publicación de la directiva, fueron muy rápidos, reaccionaron muy bien, pero no se han aplicado medidas concretas, con lo cual, en términos prácticos, no es excesivamente útil. O, por ejemplo, el caso polaco, ¿no? Que en febrero del 25 se ha sometido a información pública un borrador que regulaba las TAR, pero que no se ha aprobado todavía, ¿vale? Alemania es el caso más reciente. Esto está caliente todavía. Esto nuestros compañeros alemanes nos cuentan que el 14 de agosto del 25 y mediante una ley se aplican las disposiciones de la directiva, se transpone la directiva y se modifican con muchísima ambición leyes federales. La Ley Federal de Protección contra las Emisiones, la Ley de Gestión de Recursos Hídricos, el Código de la Construcción, la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley Federal de Vías Navegables y de Necesidades de Superficie para la energía eólica. Por aquí va la pista de todo lo que implican las ZAR. Fijaos los ámbitos en los que se ha empezado a modificar normativa en Alemania. Aquí tendremos que hacer lo mismo si queremos que esto sea aplicable. Han empezado con la eólica, se van a establecer determinados objetivos de eólica, pero esto exige implementar. Pero curiosamente, al final han dicho que no rigen la simplificación en términos de plazos hasta que no se hayan desarrollado adecuadamente y que el interés público superior no se aplica fuera de ZAR, en las ZAR sí, pero fuera de ZAR no se aplica hasta que se establezca una cifra objetivo de desarrollo de energía específica. Y en todo caso, dejan pendientes, como deberes pendientes, las zonas de aceleración de infraestructura, no solo de renovables, sino también de todo tipo de infraestructuras. Aquí estamos hablando de sostenibilidad y de proyectos, y eso abarca otro tipo de infraestructuras sociales, de transporte, tecnológicas, centros de datos, etcétera, etcétera, y las ZAR para proyectos de energía eólica marina que están pendientes. Esta es la última diapositiva y esto es lo que os avanzaba. El efecto directo se puede alegar cuando ha transcurrido el plazo, pero también se exige que las disposiciones de la directiva
sean suficientemente claras, precisas e incondicionales. Y aquí no es el caso. Os pongo un cuadrito ahí en el que veréis, mira, ¿el interés público superior lo podemos alegar? Sí, porque es algo muy claro. Pero el resto de cosas, pues en el caso de adopción de zonas de aceleración renovable, evidentemente no se cumple con ninguno de los requisitos. En la exención de evaluación de impacto en las ZAR, como no tenemos ZAR, pues tampoco. En la limitación de duración del procedimiento de concesión de autorizaciones fuera de ZAR, sí, porque como es fuera de ZAR y de momento no tenemos ZAR, sí, pero ¿cuál es el problema formal? Los plazos que son inferiores a los máximos. Ya tenemos, luego creo que Javier va a hablar expresamente de esto, pero se da la paradoja de que tenemos plazos máximos que son mayores que los plazos que ya establece la normativa española. Lo mismo para la repotenciación, tanto en ZAR como fuera de zonas ZAR. Y aquí lo dejo y luego seguimos hablando de otras cosas interesantes. Oye, pues magnífico, Luis. Bueno, te has pasado unos minutitos, pero has hecho un esfuerzo por capacidad de síntesis en lo importante, con lo cual genial, ¿eh? Yo creo que merecía la pena el que alarguemos un poquito el webinar, que serán unos minutos. Así que nada, muchísimas gracias. Y bueno, desde ya podéis, si queréis, tenéis preguntas, quédate tú ahí, ya que estoy aquí. Desde ya podéis intervenir preguntando, acordaros que es el cuadrito ese de preguntas y respuestas, y luego ya le trasladaremos a Luis por todas las preguntas y en su momento a Jesús. Así que nada, Jesús, es tu tiempo, te escuchamos. Pues oye, muchas gracias. Voy mientras agradezco la invitación y me excuso la presencia, pues que me ha sido completamente imposible asistir allí físicamente. Voy compartiendo la pantalla, que yo creo que lo veréis ya, la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Venga, perfecto. Pues entonces, lo he dicho, muchas gracias por la invitación y disculpar mi ausencia allí en Madrid. Espero en las próximas pueda estar allí. A ver, fundamentalmente un poco continuando con lo que planteaba Luis, ¿no? Yo me voy a centrar un poco en la parte más técnica, ¿no? ¿Y por qué? O sea, nuestra empresa, mi empresa, ¿no? Ibersostenibilidad y Desarrollo, es una consultora de sostenibilidad, de medio ambiente y de gestión social. En estos 5 años y medio o 6 años de existencia, pues nos hemos centrado mucho en la actividad económica fundamental en la que están teniendo las consultorías de medio ambiente, que es el sector energético. Estas son un poco las cifras que avalan la compañía, ¿no? Y el por qué podemos estar hoy aquí o por qué estamos presentes en otras ponencias, congresos que tienen que ver con el tema energético y con el tema medioambiental, ¿no? Insisto, no voy a entrar demasiado en lo que es la compañía porque lo realmente importante es el webinar, ¿no? Entonces, yo he estructurado la participación en tres grandes bloques, ¿no? El primero es el por qué acelerar, porque si está hablando de zonas de aceleración de renovables, se está hablando de que existe una necesidad por la que tenemos que correr más, ¿no? Para llegar a un objetivo antes. El segundo bloque será un poco hacer un análisis breve análisis, evidentemente, de qué otras cosas se han implementado en España, ¿no? En el Estado español, en las comunidades autónomas, para acelerar y cuál ha sido la eficacia que ha tenido esas medidas, ¿no? de intento de agilidad en la tramitación. Y por último, pues yo pongo encima de la mesa más preguntas que respuestas, ¿no? En cuanto a las zonas de aceleración renovable, que también coincido con la conclusión de Luis, ¿no? de esto para qué va a servir, es decir, qué cosas imprescindibles se tiene que abordar en las zonas de aceleración de renovables y para qué va a servir realmente al final el objetivo, ¿no? Entonces, empezando por el principio, ¿no? del por qué acelerar. Pues me retrotraigo al PNIEC, ¿no? Ya sabéis, el paquete de invierno en el 16-17, el reglamento de gobernanza establece que todos los Estados miembros tienen que tener un plan nacional integrado de energía y clima, ¿no? Se ha ido renovando, se ha ido ampliando nuevos objetivos, se ha ido cambiando la normativa, pero fundamentalmente el paraguas de cuál es el objetivo de los Estados miembros y en concreto de España es el PNIEC en cuanto a la transición energética. Y ahí establece unos objetivos de generación, de producción de energía renovable, ¿no? Estos datos son de julio del 25, por tanto no son
el último dato, pero en estos 2 últimos meses tampoco es que se hayan instalado unas cifras significativamente relevantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que para cumplir los objetivos que marca el PNIEC, pues tendríamos que instalar 30 gigavatios más de energía eólica, 34 más de fotovoltaica y casi 20 de almacenamiento, ¿no? En el segundo bloque veis las cifras instaladas, ¿no? Y ahí veis la diferencia, ¿no? De los 30 gigavatios, 34 y 20. Y es relevante entender qué es lo que ha ido pasando estos últimos años en cuanto a instalación. Porque claro, si necesitamos para cumplir el PNIEC instalar 30 gigavatios desde hoy hasta el 2030, supone un ritmo de instalación pues, de unos 5 o 6 gigavatios al año. Entonces, si echamos vista atrás, vemos que en el 2022 instalamos 1,4, en el 2023 0,7 y en el 2024 1,2. Por tanto, objetivamente necesitamos acelerar la instalación y el despliegue de energía eólica en España para poder cumplir el objetivo que todo el Estado español se ha dado en cuanto a la transición energética, ¿no? Y así tanto en fotovoltaica como en almacenamiento. En fotovoltaica sí que es cierto que el ritmo de instalación que llevamos estos últimos años, ¿no? De 22, 23, 24, nos permitiría alcanzar el gap que hay desde lo instalado hoy a lo necesario en el 2030, ¿no? Pero significa que todos los años tenemos que seguir instalando del orden de 5 o 6 gigavatios de energía fotovoltaica. Y evidentemente el almacenamiento pues, ha sido pues, un plano, ¿no? No se ha instalado nada y ahora en este año 2025 pues parece que está despegando lo que sería el almacenamiento con el standalone, ¿no? Y con algún planteamiento de bombeo. Pero o sea, el planteamiento de almacenamiento está todavía por desarrollar, ¿no? Y si seguimos con esta idea del por qué acelerar, pues nos vamos a los derechos de acceso y conexión, que evidentemente son los proyectos que, puestos o sea, analizando la tramitación administrativa, sabiendo que el plazo máximo pues, son los famosos 5 años, ¿no? Vemos que todos los proyectos que hoy tienen acceso y conexión y con permisos de acceso y conexión a la red, ¿no? Pues todos los eólicos que hoy tienen acceso a conexión a la red no llegan a cubrir la necesidad eólica que tiene el PNIEC, ¿no? Que marca el PNIEC. Por tanto, de una manera o de otra hace falta no solo acelerar el despliegue de lo que ya tiene acceso y conexión, sino incentivar todavía más que haya más acceso y conexión de eólica. Lo mismo pasa con el almacenamiento, como os he adelantado antes, pues es un despliegue incipiente y por tanto pues tiene que haber mucho más solicitudes. Sin embargo, en fotovoltaica pues tenemos más derechos de acceso y conexión de lo que el objetivo del PNIEC marcaba, ¿no? ¿La conclusión cuál es? Pues que si queremos llegar al objetivo del PNIEC, todo lo que tiene hoy acceso y conexión, todo se tiene que construir. Todo. Porque eso nos permitiría, pues, por el factor de producción de la eólica con respecto a la solar, pues llegar a una producción energética más o menos equivalente, ¿no? Y aquí existe también en el sector, ya lo conocéis, un gran bloqueo, que son los nudos que se han convocado, se convocaron con el decreto del 2320, ya sabéis, los concursos de capacidad, que de facto se bloqueó la solicitud de nuevos accesos y conexiones a un montón de nudos y en estos 5 años no se ha hecho nada en esos nudos, ¿no? Entonces, puede resultar contraintuitivo decir por qué tenemos que acelerar cuando llevamos 5 años parados, ¿no? Es decir, pues igual deberíamos haber, o igual el gobierno, el Estado debería haber desbloqueado el tema de los concursos de capacidad con mucha más agilidad, ¿no? Entonces, está bastante claro, ¿no? La necesidad del por qué acelerar, ¿no? Y aquí continúo un poco con la disyuntiva que planteaba Luis, ¿no? Decir, a ver, si analizamos la normativa, pues el decreto del 2320, ¿no? Nos establecía una serie de hitos administrativos e incluso la ley del sector eléctrico establecía los 5 años, ¿no? De la validez de los permisos de acceso y conexión. Pero si analizo el pormenor, y aquí estas son las referencias normativas estatales, analizo el pormenor de cuáles son los plazos máximos que se da a la administración para cumplir los diferentes permisos, pues llegamos a que en 10 meses, si todo va bien, si la administración va bien, si los promotores entregamos toda la información en tiempo y forma, ¿no? Pues en 10 meses es el plazo máximo que un proyecto debería
debería tenerse a día de hoy en el ordenamiento jurídico español de forma genérica, estatal y autonómica, tendría que estar autorizado, ¿no? Evidentemente esto, pues, yo habitualmente utilizo una expresión que es el tren de la pradera, ¿no? Es como si todo va bien, ahí no hay rozamiento, todo es súper genial, ¿no? Súper idílico, tendría que ser 10 meses. La realidad nos dice que no, ¿no? Que el propio gobierno se ha estado dando prórrogas a sí mismo para poder cumplir los plazos que ellos mismos habían dado, ¿no? Entonces, pero esto es un poco el marco, ¿no? El marco de la necesidad de aceleración. Y en cuanto a lo que yo he denominado observación y aprendizaje, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se ha hecho en el pasado, ¿no? En España para acelerar, ¿no? Y vamos a ver qué eficacia ha tenido. Entonces, creo que también Luis ha hecho una referencia al decreto, ¿no? Porque yo creo que a partir del 2021-2022, con la guerra de Ucrania, pues se aceleró bastante la crisis energética europea. Y por tanto ahí se empezó ya a hablar del interés público superior, se empezó a decir que hacía falta acelerar el despliegue de las renovables, que teníamos que ser más ágiles, más autónomos. Se empezó con un discurso de la agilidad y la urgencia. Y en ese momento se entendió, no sé si acertadamente o no acertadamente, que una de las formas con las que se iba a acelerar el despliegue de las renovables era generando un trámite exprés ambiental. Para una serie de proyectos se les sacaba de la normativa ambiental al uso y se les generaba un nuevo trámite llamado trámite express. Esto generó mucha controversia desde el mundo ambiental, desde la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, de la que también soy miembro, pues entendimos que esa no era la vía, o sea, la vía no era generar un nuevo trámite al margen del anterior, cuyo resultado era, pues como el de la simplificada, pues ya tienes la evaluación ambiental o vas al procedimiento ordinario. Entendíamos que no era la mejor vía. Y las diferentes comunidades autónomas pues fueron regulando, legislando o planteando normativas conforme a lo que entendían mejor para sus intereses. Aquí hay una batería bueno, están todas las comunidades autónomas con lo que han podido ir sacando, ¿no? Hay desde algunas que no han hecho relativamente nada más allá de aprobar una ley de cambio climático con objetivos y demás, a otras, como también enunciaba Luis, ¿no? que han elaborado mapas, ¿no? De sensibilidades, mapas de convenientes, no convenientes, prohibidos, o incluso el caso de Canarias, ¿no? que ha publicado zonas de aceleración renovable con toda la problemática reciente, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que de los más de 300 expedientes que se han tramitado en el Ministerio del trámite exprés ambiental, la inmensa mayoría o ha concluido en el desistimiento del promotor, es decir, el promotor ha dicho, se acabó, ya no quiero seguir tramitando, o han acabado en el trámite ambiental ordinario. De tal manera, yo invito al Ministerio, no sé si habrá algún funcionario público en la sala, ¿no? Pero invito al Ministerio a que hagan este análisis, a que analicen la eficacia de la política pública que supuso la tramitación express en cuanto a los proyectos que se generaron, se gestionaron, se tramitaron y acabaron en una declaración favorable express o los llevaron al trámite ordinario y cuánto tiempo han ahorrado a esos expedientes que han sacado, ¿no? Porque los datos o el análisis así del visor del Ministerio nos lleva a decir que ha sido poco eficaz. Una medida que pretendía acelerar los proyectos con una mayor, una laxitud, ¿no? una mayor facilidad ambiental, pues ha devenido en un retraso en todos ellos, ¿no? Entonces, al margen de lo que se ha hecho en la normativa, ¿no? La sociedad o el mundo ha ido evolucionando en unos aspectos muy claros, y es que cada vez a los proyectos se le exige un mayor compromiso ambiental y cada vez a los proyectos se les exige un mayor compromiso social. Y esto devienen alegaciones, devienen estudios, devienen medidas complementarias, devienen bloqueos, en un montón de manifestaciones en las que la administración o el legislador ha ido pensando que había que quitar carga ambiental en la tramitación administrativa, cuando la sociedad o el entorno lo que ha ido es aumentando
aumentando esa necesidad, ¿no? De mayor carga ambiental y social en el proceso, ¿no? Y aquí yo entro ya en un poco en lo que es el foco de lo que son las zonas de aceleración, ¿no? Y insisto, con más preguntas que respuestas, ¿no? Y es, como bien también enunciaba Luis, pues las zonas de aceleración de renovables tienen que ir acompañadas de un planteamiento de planificación del despliegue. Es decir, no vale solo con decir, bueno, estas zonas son prioritarias. Habrá que decir qué capacidad de absorción tienen los terrenos, las comarcas, provincias, municipios donde se está haciendo la zona de aceleración de renovables, ¿no? O si confluyen proyectos en tramitación de diferentes naturalezas, pues un polígono industrial con un parque eólico en una zona de aceleración que tiene mayor validez. O si el dueño de un terreno quiere hacer un polígono industrial, una industria, y un tercero quiere hacer en su terreno un parque, que tiene mayor validez, ¿no? O los plazos, ¿no? La reflexión que hablábamos de los plazos, máximo 12 meses, pero si el ordenamiento jurídico actual son máximo 10, pero por otro lado también me plantea máximo 37 meses, ¿no? Hasta tener la autorización de construcción. Es decir, aquí hay una serie de reflexiones sobre qué consecuencias va a tener el despliegue de las zonas de aceleración renovables sobre los proyectos, que creo que se deben abordar desde todas las perspectivas, ¿no? Desde todos sobre todo el legislador, ¿no? El que tiene o el gobierno, que es el que tiene que implementar estas zonas de aceleración. Porque se pueden dar situaciones, pues como están pasando con los parques eólicos, que una mortandad excesiva puede llevar a que el órgano sustantivo plantee el desmantelamiento de un aerogenerador que ha sido evaluado ambientalmente con un estudio de avifauna y que la propia administración ha validado esa posición. Entonces, esos parques eólicos que se instalen en zonas donde no ha habido evaluación de impacto ambiental propia del proyecto, ¿qué consecuencia va a tener, ¿no? Los aerogeneradores conflictivos o la mortandad, no sé si excesiva o no, la mortandad en esos aerogeneradores. Es decir, genera muchas dudas y al final todas estas dudas devienen en un planteamiento de inseguridad jurídica. Es decir, esto de alguna manera se tendría que abordar el conjunto de normativa, ¿no? para que tuviese solvencia y tuviese validez, ¿no? Y aquí una serie ya casi concluyo, yo creo que voy lo suficientemente rápido como para no comerme mucho tiempo. Casi concluyo con cuestiones que deberían tener. Es decir, cuando se aborde las zonas de aceleración de renovable, se tiene que plantear con una claridad meridiana el dónde no se puede. O sea, absoluta. Y el dónde no se puede no solo desde la perspectiva ambiental, porque ahí corremos el riesgo de entender que el mayor factor para la tramitación administrativa, para la agilidad de la tramitación administrativa, son los trámites ambientales. Cuando realmente en los trámites de organismos tipo carreteras, tipo gasoductos, tipo confederaciones, todos estos trámites adicionales son los que se comen 6, 7, 8 y 10 meses. Entonces, las zonas de aceleración de renovables, en concreto las zonas en las que debería estar tremendamente prohibido porque ya hay normativa que lo prohíbe, eso tendría que tener un corte no solo ambiental, sino un corte pues, más genérico. Y no solo para proyectos de renovables, sino que esto yo creo que también lo ha comentado Luis, para todo tipo de proyectos, ¿no? Debería incorporarse sin lugar a dudas la capacidad máxima de absorción de terreno de un entorno, es decir, no solo es una zona de aceleración de renovables, sino que en esa zona de aceleración de renovable caben X miles megavatios, X miles de hectáreas ocupadas, el valor de referencia que se quiera tener, ¿no? Hace falta claramente, en el caso de que se regule, como no va a haber plan de vigilancia, no va a haber, aparentemente no va a haber tramitación de evaluación de impacto ambiental, debería haber estudio de impacto ambiental. Es decir, el proyecto tendría que estar estudiado desde una perspectiva ambiental, porque es como decir que un proyecto no tenga proyecto técnico visado por el ingeniero. Es decir, tendría que tener un análisis ambiental, aunque no tenga evaluación de impacto ambiental.
tendría que tener plan de vigilancia ambiental, tendría que tener presupuesto destinado a medidas ambientales, ¿no? Es decir, tendría que haber el componente de la necesidad ambiental, aunque no fuese la tramitación ambiental, y desde luego el planteamiento de la restauración de la naturaleza, es decir, de las zonas degradadas, que estuviese incorporado, porque hay zonas degradadas que podrían ser perfectamente válidas o no para las renovables. Y un aspecto que lo ha en medio enunciado Luis con el análisis de Extremadura, que participó Red Eléctrica, Gobierno de Extremadura y la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, que es bastante importante, porque decía, si incorporas todos los criterios, no solo los ambientales, pues todavía el territorio es menor. Pues yo lo hago a la inversa, es decir, es que hay subestaciones eléctricas que tienen capacidad para acoger energía, pero es imposible ambientalmente o urbanísticamente poderte conectar con esas subestaciones. Entonces, en la planificación de las zonas de aceleración se debería hacer también una nueva planificación de si las ubicaciones de las subestaciones eléctricas que se realizaron pues mucho antes de la protección ambiental y mucho antes de las figuras, en algún caso esas subestaciones se deberían o simplemente mantener en el sentido de mantenimiento y generar nuevas infraestructuras de conexión con una planificación de red ad hoc en la que me permita generar nuevas zonas de generación de energía renovable, porque si no estamos condenando subestaciones a la no conexión o a promotores a ubicarse en sitios en los que va a ser inviable en la tramitación administrativa, ¿no? Entonces, ampliar el concepto de la zona de aceleración renovable más allá de la parte ambiental, sino desde una perspectiva pues, de más de planificación a largo plazo de lo que queremos que sea la planificación de renovables, ¿no? Y esto ya es la última, que simplemente es una reflexión final a todos los promotores, y es: no esperéis a que os obliguen a hacer cosas. La parte ambiental y la parte social ya lo sabéis perfectamente, todos los promotores y en el sector, cada vez está teniendo más peso, cada vez está teniendo más importancia y cada vez están cayendo más proyectos por una inadecuada planificación de los aspectos ambientales y sociales. Entonces, las zonas de aceleración renovable no sé si vendrán o no vendrán. Lo que tengo claro es que si los promotores asumen que de alguna manera el compromiso con la comunidad local, ambiental y social, de una manera más proactiva, van a acertar más, se van a ubicar en zonas más propensas y seguramente van a estar más alineados con lo que es la comunidad local, con la administración local, y van a tener menos problemas de desarrollo futuro. No sé si me he pasado o no, pero he ido lo más Pues rápido que he nada, podido para llegar a la reflexión final. pues muchas gracias, Jesús. No, lo has clavado. Muy bien. Pues la verdad es que el tiempo nos hemos ajustado. Precisamente estamos ahora. Si quieres, dejar de compartir pantalla, que si no vemos Sí, aquí. ya Bueno, he está dejado, ya he muy dejado. bonito, ¿eh? Que estamos viendo aquí caballos, ¿no? Serán caballos Ah, salvajes. pero yo creo que he dejado ya de compartir, ¿no? Ah, no, perdón. No. Esto Pero es el bueno, fondo de que pantalla. Ya no se está. ve nada Perdón. inapropiado. Es del todo Nada, apropiado. el fondo de pantalla de Windows, y ya sabéis que de vez en cuando publican una serie de imágenes muy bonitas todas ellas. No, pero mira, eso de los caballos trae a colación, pues sabéis, la polémica aquella con la famosa película y demás, A las ¿verdad? vestas. A las La de vestas. Asbestas, que ya tuvimos ocasión nosotros en la asociación de dirigirnos en su momento a la productora, incluso al director de la película, diciendo que le animábamos a que fuera 5 kilómetros más allá de donde había expuesto el problema, a conocer un parque eólico como la Capellada, en el cual el número de caballos se había incrementado gracias a la existencia de un parque eólico por las medidas que habían puesto en marcha los promotores. Es un buen ejemplo, o sea, que me ha venido fenomenal. Muy bien, pues nada, gracias Jesús, gracias Luis. Por favor, damos el turno de preguntas. Llevamos una hora de webinar, que era lo que teníamos previsto, y ya os decía al inicio que nos alargaríamos un poquito más. Aquí ya cada uno decide si quiere continuar con nosotros o no, pero bueno, creo que hay unas cuantas preguntas en el chat. Y como yo me he quedado sin ordenador, mira, tengo la ventaja de que le tocan las preguntas a mi compañera Irma. Así que nada, pues eso. Yo tengo ahí una pregunta, pero la dejo porque está feo que guarde yo el tiempo. Pero ya adelanto un poco sobre la prohibición, que lo decías tú, Luis, y yo creo Jesús. Y en APA estamos preocupados con eso, ¿eh? Todo lo que es prohibir es peligroso, porque luego te puedes equivocar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que se pongan límites. Irma, darle a ver.
Pues a ver, hay un montón de preguntas. Voy a intentar coger algunas por diferentes temáticas porque es imposible abordarlas todas. Vamos a empezar por una pregunta de Daniel Liceras, que dice, hace referencia a la judicialización de los parques eólicos en Galicia. Entonces, dice que están basadas básicamente esta judicialización en que en los proyectos no se demuestra que no hay causa de daños irreparables en el medio ambiente. Con estos antecedentes, la exención a la realización de esta vía en los SAR parece que puede sumar más judicializaciones. En este sentido, ¿qué garantías jurídicas aportarán las TAR a un proyecto de renovables para que no sea paralizado por un tribunal de justicia por esa falta de estudio de tramitación ambiental, dado que las paralizaciones judiciales se producen después de la DIA y una vez emitida la de construcción? Pues yo creo que es una muy buena pregunta y además de mucha actualidad, ¿no? Efectivamente, las ZAR no están si se las espera, no podemos decir que no se las espera, sí se las espera, pero no están. Y cuando estén, comentábamos que tienen que integrar un conjunto de medidas que son, bueno, pues primero hay que cartografiar, luego hay que tener una estrategia, luego hay que definir y luego hay que tener ambición en establecer medidas. La exención como tal de la evaluación ambiental es peligrosa. Yo creo que apuntaba a una medida la presentación que acaba de hacer Javier, que es muy buena. Es decir, el hecho de que no exista la obligación de tener una evaluación ambiental no debe llevarnos a pensar que no se ha considerado efectivamente el aspecto ambiental en un proyecto. La idea del estudio no es mala, quizá tenga también que afinarse, pero no es mala y es relevante que un proyecto tenga garantías de seguridad jurídica. La razón por la cual se están suspendiendo los proyectos en Galicia muchas veces es porque se dan circunstancias groseras, en ocasiones, de déficits formales y a veces materiales. Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de confirmar una suspensión de la ejecutividad de un permiso, de una autorización, cuando lo que se trataba era de la impugnación de la autorización, pero había una solicitud de suspensión de esa autorización porque la evaluación ambiental no había incluido un estudio de un análisis de efectos sinérgicos y cumulativos. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo? Valoró la suspensión otorgada por el Tribunal Gallego y dijo que, sin entrar en el fondo del asunto, porque en la pieza cautelar no se puede anticipar el fallo, lo que hizo fue pues, un razonamiento muy sencillo de decir, claro, es que miramos la tramitación del proyecto, la tramitación de la vía, y vemos que en la tramitación ambiental no se ha hecho ni siquiera algo que es obligatorio conforme a la ley, ¿vale? Yo acudo sencillamente a la aplicación del principio de legalidad. Y yo lo que digo es que los tribunales tienen la obligación de respetar, evidentemente, el principio de legalidad. Y si los proyectos se tramitan de conformidad con la legalidad ordinaria, no debería haber riesgos. Lo único que yo pido al legislador es que las leyes sean claras. Y si las leyes son claras, el juez no debería tener dudas. Ahora bien, una vez que esto está así, lo que se puede plantear es el potencial conflicto entre la normativa española y la normativa europea, porque todos conocemos esta circunstancia que permite a los jueces plantear al Tribunal Europeo cuestiones prejudiciales. Eso nos puede pasar. En el ámbito del desarrollo de un proyecto, alguien puede plantear al Tribunal Europeo si esto es conforme a la normativa europea. De eso no estamos libres. Con lo cual, dos circunstancias que debemos pedirle al legislador español. Primero, que sea claro en los desarrollos, que no genere confusión, que no genere dudas, que prime la seguridad jurídica. Y luego, pues habría que pedirle también que la transposición sea una transposición que respete escrupulosamente los requisitos establecidos por la normativa europea, porque si no nos podemos encontrar con la necesidad de que el Tribunal Europeo interprete efectivamente
la normativa europea y ahí nos podemos encontrar un problema de seguridad jurídica en los proyectos. Oye, aprovecho, déjame que haga un comentario sobre lo que decías, ¿no? Y aprovechando lo que decías. A ver, las preocupaciones también que tendremos como sector, yo creo que será que, visto que la STAR tiene que arrastrar el cambio de multitud de leyes, como ha pasado en Alemania, un montón de leyes que has puesto tú encima de la mesa. Aquí estamos hablando, entiendo que la ley de evaluación ambiental, la propia ley del sector eléctrico, etcétera, etcétera. Todo esto requiere un cambio normativo legislativo que con un parlamento como el que tenemos, pues va a ser inviable. Yo es que considero que va a ser inviable en esta legislatura que salga esto, porque si requiere esos cambios legislativos, imaginaos cambiar todas estas leyes, seguridad aérea, bueno, en fin, leyes de aguas, de costas, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí. Sobre eso una reflexión, no tenemos tiempo para entrar en profundidad porque es la materia relativa a la coordinación interadministrativa y al reflejo de esta zonificación en los distintos instrumentos de planificación territorial, ambiental, urbanística, social. ¿Cómo hacemos eso? Porque pues a todos nos gustaría sacar una fichita catastral o irnos al ayuntamiento y pedir una calificación urbanística o un certificado urbanístico, o ir a la comunidad autónoma y pedir un informe ambiental y que ahí estuviese todo, pero todo, o sea, que supiésemos en las distintas capas cuál es el problema en materia de aguas, en materia de tal. Y esto ahora es un reto, por lo que decía José María. Ahora mismo, hoy es inviable. Y lo vamos a tener que hacer en un tiempo razonable, y ese tiempo no es compatible con la actual situación política. De hecho, al hilo de esta pluralidad de diferentes administraciones que tienen que convivir, hay varias preguntas. Salva de Zaira, de StarCraft, y algunos otros más se preguntan sobre si la directiva obliga a los Estados miembros y a la delimitación debe hacerse a nivel nacional por parte del MITECO. ¿Qué ocurrirá con las iniciativas de las comunidades autónomas que están anticipándose en esta delimitación? O si hay otras preguntas que tienen que ver cuál es el órgano real, sustantivo y responsable de poner en la práctica esta zonificación. Y lo hemos anticipado en la presentación. Nosotros creemos que por las competencias que se desarrollan, la STAR tiene que ser una labor colegiada entre Ministerio y comunidades autónomas, porque si dejamos que lo haga el Ministerio, se estarán tocando materias que son de competencia exclusiva de las comunidades autónomas y estaremos en conflictos continuos. Parece natural que el trabajo más general lo desarrolle el Ministerio, pero que el específico lo desarrollen los marcos en las comunidades autónomas, porque son competentes en materia urbanística, son competentes en materia ambiental, son competentes para desarrollar sus propias normas de renovables. Bueno, parece que el Ministerio tiene que llevar el lead de esto, pero que una vez más debemos aspirar a la coordinación interadministrativa, y una vez más nos encontraremos con una situación política nada proclive a esto, ¿no? Claro, pero ahí la duda va, yo creo que con lo que decía la pregunta, que decía Salva y demás, la duda es que, a ver, nosotros el Ministerio en su momento ya nos informó que el Ministerio iba a establecer las líneas generales de cómo se deberían establecer las STAR, qué aspectos, aparte de lo que dice la propia directiva, qué aspectos debe contemplarse, y que lo iban a desarrollar las comunidades autónomas. Pero ya vemos como una comunidad autónoma o varias sacan un decreto ley y están avanzando parte del trabajo. Claro, ¿eso qué rango jurídico tiene eso? Un decreto ley de una comunidad autónoma no puede cambiar una ley de ámbito estatal, ni mucho menos. No lo puede hacer. Entonces, estamos en una inseguridad jurídica, entiendo, ¿no? Que estamos en una inseguridad jurídica que hasta que no haya una norma, no sé si básica, orgánica o qué, del Estado, no tendremos realmente la certeza desde el punto de vista jurídico de su validez, ¿no? Por eso anticipaba que esto, aunque el lugar común donde esto debe ser desarrollado, porque por cercanía al territorio, por cercanía a la materia que se desarrolla, por las propias competencias que tienen las comunidades autónomas, debe ser ahí donde se desarrollen estas STAR a nivel autonómico, es el Ministerio el que tiene que diseñar las líneas generales, y eso tiene que tener un rango normativo que estamos esperando y que no se ha definido todavía, y que ese sí que pues no está,
y bueno, pues se le espera, pero no hay noticias de él a corto plazo. Lo pasa que en este punto no nos tenemos que olvidar, yo creo que ahí Luis en su conclusión lo ha dicho muy bien, ¿no? Y es que las zonas de aceleración renewable se van a convertir en las zonas en las que se va a poder desarrollar. Entonces, las comunidades autónomas, con las publicaciones de sus mapas, de sus zonas de aceleración y demás, no están entrando en el marco normativo, no están entrando a nivel legislativo, porque no pueden. Lo que están diciendo es, en estas zonas, nosotros como comunidades autónomas queremos que se hagan las renovables y todo lo que no sea aquí, no queremos que sea. Es decir, su forma de planificar, si es que se puede planificar de alguna manera, el despliegue de renovables en sus terrenos, en sus territorios, en sus comunidades autónomas. La estrategia territorial y esa herramienta de estrategia territorial, de diseño de estrategia territorial, deberían ser los planes territoriales de cada una de las comunidades autónomas, a través de las directrices de ordenación territorial de cada una de las comunidades autónomas. Esa estrategia territorial debe contemplar, sin duda, la implantación de renovables. ¿Qué es lo que ocurre? No sé, pongo un ejemplo. Cantabria lleva años pendiente del desarrollo, y cito Cantabria porque es muy relevante en términos de renovables hoy en día por la necesidad de desarrollo eólico, etcétera, etcétera. Pero tiene pendiente su desarrollo de ordenación territorial. Al final, es lo que decías, es necesario que se contemple en ese diseño de ordenación territorial dónde cabe y dónde no cabe, dónde debe y dónde no debe. Pero al final, no olvidemos que esto es de aceleración, no de restricción. Claro, Correcto. De aceleración. No caigamos nosotros en la misma trampa. Pero lo que quiero decir es que al final las comunidades autónomas están haciendo precisamente eso, es decir, no están haciendo la zona de aceleración, sino están diciendo en esta zona sí. Claro. Entonces lo están construyendo tanto, o sea, a ver, recientemente va a terminar así. Es que el objetivo de las comunidades es ese, o sea, el plan energético de Aragón, que ahora está en fase de vuelta, ¿no? De participación pública y demás, precisamente en el taller participativo en el que se abordaba la zonificación, su objetivo era ese, era limitar dónde se puede. No dónde se puede ir más rápido o dónde recomendarlo, no, sino dónde se puede y en el resto de sitios no se puede. Entonces, las comunidades lo están poniendo encima de la mesa como una supuesta guía a los promotores diciendo aquí sí y si no pues estás aquí, pues que sepas que tu proyecto pues no va a salir. Vale. Pero yo doy un paso más, completamente de acuerdo con Jesús y creo que eso es el análisis correcto, ¿no? Pero doy un paso más. ¿Y los ayuntamientos? ¿Y los ayuntamientos en el diseño de sus planes de ordenación? Pues al final lo que están haciendo es indicarnos fundamentalmente dónde no podemos poner renovables. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través fundamentalmente de algo que está también muy de moda, que es no solo las herramientas de la suspensión de la concesión de licencias, sino también de la calificación de la calidad agraria de los terrenos rústicos. Porque elevando la calidad agraria lo que estamos haciendo es impidiendo la implantación de renovables, ¿no? Y hay allí un solapamiento de materias y de competencias, Estado, comunidades autónomas, municipalidades. Bueno, pues es un problema complejo. Esto lo acaba de hacer la Comunidad de Madrid ahora, Claro. precisamente. Voy a pasar a otra pregunta, en este caso para Jesús, que si no... a ver, también se habla del tema social en las preguntas que aparecen en el chat. Y la pregunta a Jesús, que tú que estás muy cerca del territorio además, te preguntan si se están teniendo en cuenta los factores sociales, además de los ambientales, es decir, que si se está analizando si los propietarios de los terrenos que están dispuestos a arrendar, si están bien percibidos o no por la población del entorno. O sea, es decir, si tú que estás en el terreno, cuando habláis de esto, ¿cómo se percibe? Pues es que el tema social es un problema en general, fundamentalmente porque no está legislado, no está regulado. No hay una tramitación social. Así como la evaluación ambiental establece claramente qué principios hay que analizar, el tema este de la gestión social,
pues en alguna normativa de ordenación del territorio se habla que tienes que hablar del impacto territorial, en la propia evaluación de impacto ambiental tienes que decir la afectación humana, ¿no? Pero no hay unas guías claras de cómo se mide el impacto social de un proyecto en el entorno. Y eso, esa falla legislativa ha llevado a crear diferentes herramientas, términos, procesos, como queréis decir, para que los promotores puedan hacer un trabajo de análisis social, ¿no? Hay algunos que hacen más, otros que hacen menos, unos que se involucran más, otros que se involucran menos. Eso ya un poco, pues como siempre en botica, que hay de todo, ¿no? Pero la pregunta está muy claramente dirigida a si un propietario tiene el libre derecho de usar su tierra para lo que quiera, si yo la pongo a disposición de un proyecto renovable o no renovable, o hidrógeno, o un polígono industrial, o lo que yo quiera, porque el vecindario tiene que condicionar el uso de o condicionar a favor o en contra, ¿no?, del uso de mi terreno. Y aquí nos encontramos con no solo los problemas políticos que se ha comentado también en la mesa, que los hay a nivel local, porque todo se vive mucho más intenso a nivel local, sino que también entramos en la idiosincrasia humana del egoísmo. Es decir, muchos de los proyectos que se han judicializado ha sido porque no me has puesto el aerogenerador a mí, o porque la línea de evacuación pasa por mi terreno y al lado está un parque fotovoltaico. Y esto, o sea, yo habitualmente soy muy claro. O sea, este discurso normalmente pues es feo y demás, pero hay mucho egoísmo detrás de la contestación social. ¿Esto nos lleva a que no hay que hacer el trabajo social? No, al revés. Lo que hay que hacer es un buen trabajo social. Hay que entender que un proyecto va a tener una vida en el entorno y por tanto ese proyecto se tiene que adaptar a la realidad que hay y en la medida de lo posible que se socialice el beneficio de ese proyecto, igual que si hay una empresa que crea empleo, una industria, lo mismo tendría que hacer un proyecto. Por tanto, la percepción local de propietarios de terrenos versus otros vecinos afecta muchísimo, cambia muchísimo en los entornos donde se realiza. Y voy a poner un ejemplo de un proyecto eólico que está tremendamente contestado, pero que a nivel municipal es el ejemplo a poner, que es el clúster Teruel, el proyecto Teruel de Maestrazgo de CIP, donde 9, 10 municipios, no recuerdo, se han asociado para repartirse los beneficios de la implantación de los proyectos de energía eólica. Y da igual que a un municipio le caigan 10 aerogeneradores que 3, que 5. Han entendido que ese proyecto es bueno para toda la municipalidad. Y todos esos alcaldes de diferentes partidos políticos, o sea, aquí no afecta el enfrentamiento político, se presentaron en las anteriores elecciones defendiendo el proyecto y volvieron a ganar todos estos alcaldes y alcaldesas. ¿Esto qué significa? Que a nivel local, si se plantean los proyectos desde una perspectiva global, pueden tener perfectamente cabida, pueden tener perfectamente respaldo social. Pero ello no quita para que haya personas, individuos o asociaciones que puedan entender que todos esos vecinos, todos esos habitantes de esos municipios están están equivocados independientemente de la propiedad del terreno. No sé si he contestado la pregunta o no. Habitualmente a mí me gusta entrar en las cosas más conflictivas porque creo que es la manera de resolverlas. Pero el tema social es algo que está mal abordado desde la perspectiva normativa, que está en la boca de todo el mundo, que muy poca gente hace análisis profundos del impacto social, económico, administrativo, social, poblacional que tienen los proyectos y que creo que aquí hace falta bastante pedagogía, tanto para promotores, para la administración y sobre todo para la comunidad, para los vecinos, de qué suponen los proyectos y el beneficio que tienen, ¿no? Bueno, no sabemos los criterios, ¿no? Todavía si se utilizan o no para la delimitación de las TAR, ¿no? En términos sociales.
De todas formas, supongo que todo esto lo tienen que tener en cuenta porque tienes Desde que luego. estar muy cerca del territorio para hacerlo. Y Eh, hablando, tengo una última pregunta, si entra o no entra. Sí, yo creo que José María. hasta una última nos dejamos. Bueno, no sé si quería... Como cada uno, no estamos retrasando nada después, estamos retrasando el que se quiera tomar un café en su oficina, en su casa, pero no estamos retrasando, no viene nada después. O sea, No, que no quiera ponerse libre, a posteriori. evidentemente, de irse y Jesús, ¿querías desconectar. añadir algo más? Perdona, no sé si... Sí, es que fundamentalmente por el tema de criterios sociales, es decir, es que objetivamente, ¿qué criterio social? Porque al final se está enarbolando el paisaje y el paisaje, hay mapas de paisaje, hay formas técnicas de evaluar la calidad de un paisaje, pero al final la subjetividad con la que cada uno de nosotros abordamos estas cosas sociales, pues es que te lleva al egoísmo, ¿no? A la libertad individual egoísta de esto yo creo que mi opinión y mi opinión se tiene que imponer a las demás porque, claro, yo tengo la libertad de que mi opinión sea la válida. Entonces, aquí los criterios sociales que podrían valer, pues evidentemente repercusión económica del territorio, creación de empleo, habría temas de mitigación del paisaje, integración con otras actividades económicas, mejora de la vivienda, mejora de los servicios. Puede haber una serie, o contribución a la mejora, ¿no? Evidentemente no la mejora como tal, ¿no? Puede haber una serie de medidas que pueden valorar, pero para la zonificación tienen que coger, o sea, desde mi perspectiva, el aspecto más claro son los aspectos demográficos, sociodemográficos y el aspecto del paisaje. E insisto, técnicamente se puede evaluar la calidad de un paisaje. Otra cosa es que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo en que esto es un 5, esto es un 10. Un comentario muy rápido sobre esto mi opinión es que yo creo que en general la inmensa mayoría de los promotores ya son conscientes de la importancia de analizar bien el impacto social que tiene la implantación de un proyecto en el territorio y desde luego, bueno, estamos todos esperando, llegarán o no llegarán, ya veremos todos los concursos y en los concursos ya tenemos esto de forma muy clara e incluso cuando también lo estamos esperando, cuando lleguen finalmente los concursos offshore, pues la normativa impone también este diálogo social que es complejo, que puede alargar las cosas, pero que es una herramienta internacionalmente aceptada y que da buenos resultados. Entonces yo creo que la trascendencia es enorme y creo que antes de tomar decisiones estratégicas hay que pensar muy bien esto y desarrollar una estrategia muy cercana a la gente. Bueno, hay varias preguntas que son bastante técnicas, pero yo creo que el nivel de madurez de la regulación al respecto, no sé si permiten contestarlas en este momento. ¿Lanzo alguna o...? Sí, lanza y ya, bueno. Bueno, alguna pregunta, por ejemplo, dice que... Lo que os pido es concreción en la respuesta y a ver si hay media acabamos. Dice, ¿cómo puede afectar la presencia de instalaciones o parques actuales a la inclusión de una zona como parte en las TAR y si se tiene en cuenta la saturación de la red? Absolutamente. Lo hemos comentado, lo hemos avanzado en la presentación. Uno de los retos que tenemos precisamente es la capacidad de acogida que tienen las TAR y uno de las circunstancias que determinan esa capacidad de acogida es la saturación existente ya. Entonces, la existencia de proyectos en esas zonas puede limitar claramente la capacidad de acogida de las zonas, con lo cual potencialmente es un limitante. Respecto de la red, por supuesto, la red es relevante, es absolutamente determinante. Lo ha comentado Jesús antes y yo estoy completamente de acuerdo. Gestionando la planificación de transporte y de distribución, las dos, creo que influimos mucho en la estrategia para el establecimiento de la ubicación de proyectos en el territorio. Y esto es absolutamente relevante. Y, por supuesto, en ZAR, en la cartografía, no debe contemplar únicamente cuestiones de naturaleza urbanística, ambiental, sino también técnica. Y en términos técnicos, la capacidad de acceso es absolutamente relevante, con lo cual van íntimamente ligadas. Lo avanzaba yo al principio. Hay tantas cosas que hay que considerar y tantas normas, como decía José María, que habrá que tocar o habrá que al menos considerar para valorar si hay que modificar, que esto es muy ambicioso, es muy complejo.
Yo tengo mis dudas. Fíjate, nosotros desde la asociación, y yo creo que el sector, ¿no?, en su conjunto, nos alegramos en el año 2018 cuando se formó por primera vez un ministerio para la transición ecológica que acogía la parte de medio ambiente y la parte de energía juntos. Pero el tiempo nos ha dicho que parecen ministerios diferentes en muchas ocasiones, ¿vale? Se ha avanzado, se ha mejorado, pero ojalá toda esa planificación tuviera en cuenta la componente ambiental, la componente energética y fuera conjunta. Pero bueno, no perderemos la esperanza, ¿eh? Pues hasta aquí Oh. las preguntas. Sí. Muy bien. Oye, pues mil gracias a todos. Yo creo que al final, oye, a mí yo he aprendido un montón, me ha parecido bastante ágil y un tema bastante complejo y denso y con mucha componente jurídica. Os doy la enhorabuena a los dos, a Jesús y a Luis. Y nada, gracias a todos por venir. Y a nivel preguntas... No hemos podido contestar a todas, con lo cual si hay alguna en concreto que a lo largo de la conversación no se ha resuelto, estamos a vuestra disposición, mandarnos un mail y bueno, os mandaremos y absolutamente disponibles para cualquier cosa. Os mandaremos un correo ahora a todos, ¿verdad? Agradeciendo la participación y nuestros correos, y si no tiene inconveniente Luis y Jesús, también su contacto para que le podáis escribir y os resuelvan cualquier duda. Así que nada, encantados. Jesús, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por la invitación y de nuevo disculpas por la no presencia física allí, pero pues me es imposible. No, disculpar. Te has perdido un día muy fresquito en Madrid. Sí. Madre de amor hermoso, cómo está pegando hoy. En fin, pero bueno, y nada, Luis, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayáis estado a gusto y todos vosotros, sobre todo los que nos habéis acompañado al otro lado de la pantalla. Nos vemos en el siguiente. También os animamos, cuando os mandemos la documentación, cuando queráis, a que nos propongáis temas, ¿vale? Tenemos varios ahí en la mochila, los siguientes os los iremos informando. Pero temas para charlas como estas, que yo creo que son súper interesantes y a todos nos vienen bien. Bueno, gracias a todos. Genial. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.